O pasa tú. Estaría relacionado con el tema que dimos el día jueves de la semana pasada, con lo que eran los hongos. Vamos a ver la interpretación de algunas láminas para ver las estructuras, pero sobre todo para ver cómo es que estas visualizaciones nos pueden ayudar en el diagnóstico de las enfermedades. ¿Correcto? ¿Cómo hace su gorro? En el caso de los hongos, ya habíamos visto en clase que los hongos se clasifican en unicelulares y pluricelulares, siendo los unicelulares las levaduras y los pluricelulares los mohos. Dentro también de las características es que estas serán eucariotas y que pertenecen al reino fungi, ¿correcto? Dentro de los de estos hongos, ya sean levaduras o mohos, algunos presentan dimorfismo, ¿correcto? ¿Qué era dimorfismo? Que a cierta temperatura se comportaban como levaduras o de forma miceliar, o sea, como mohos, que tienen micelio. Entonces, había esa característica, ¿correcto? También dentro de estos hongos también estaban ya, bueno, hongos comestibles, ¿no? Esos hongos con sombreritos. ¿Por qué son importantes los hongos? Porque pueden provocar intoxicaciones, alergias o micosis. Dentro de nuestras intoxicaciones, por unas toxinas llamadas micotoxinas que puedan producir algunos hongos, o por la presencia de ciertas sustancias que tengan los hongos que pueden hacer los hongos alucinógenos. Y la alergia, que está relacionado con el contacto de esporas. Cuando uno limpia, por ejemplo, su cuarto, ¿cada qué tiempo limpia su cuarto? Todos los días, dice. ¿Cada qué tiempo limpia su cuarto? ¿No lo limpia? ¿Qué clase de padre tienen ustedes que no mandan a limpiar su cuarto? Bueno, que se limpia cada semana. Y a veces en ese trajín salen las esporas cuando uno sacude todo eso de ahí, y eso puede provocar unas leves alergias. Pero hay personas que son más susceptibles y absorben esas esporas que puedan haber por ahí y terminan con procesos alérgicos, ¿no? Ahora, no necesariamente por las esporas, sino también hay el polvo, etc. ¿no? Y lo que hemos visto, las micosis, de las cuales hicieron su resumen, que eran micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas, y en algunos casos estas pueden llegar a ser oportunistas, ¿no? En el caso de, sobre todo de las oportunistas, más relacionado con personas que tengan su sistema inmunológico bajo, ¿no? Donde ahí estos se aprovechan. Y los que son verdaderos hongos patógenos, como son las micosis, ¿cuáles? Sistémicas. Las micosis sistémicas sí son consideradas micosis patógena, y eso pueden contagiar a cualquier persona. Las formas de ingreso básicamente en su mayoría son por inhalación. Entran a través del tracto respiratorio, van a los pulmones, y a partir de ahí a veces se puede diseminar a través de todo el cuerpo. Esa es la principal entrada de las micosis sistémicas. Aquí estamos algunos hongos también que les puede ayudar. Tenemos los mohos y las levaduras. Dentro de las levaduras, que pueden ser dimórficas, como la malacesia, que puede presentar pseudohifas, los blastoconidios, que son las gemaciones que producen las levaduras. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y dentro de los mohos, aquellos que son hifas no tabicadas y las hifas tabicadas.
Dentro de estas estructuras fúngicas tenemos estas macroconidias, por acá las vemos, que están donde, sobre todo en los hongos cutáneos, que forman las famosas tiñas, ¿no? Tiña corporis, capitis, pedis, etc. Ahí están microsporos, trichofitones y epidermofitones, son las más relacionadas a las tiñas, ¿ya? Y luego tenemos a estos casos, los primeros, que están más relacionadas con micosis sistémica. En el caso de Sporotris no. El Sporotris Schenkin más está relacionado con una micosis subcutánea. Pero todas tienen hifas con separación. Es una de las características que ellos hacen que se parezcan. ¿Correcto? Aquí están algunas estructuras fúngicas como las macroconillas que nos permiten poder identificar a los hongos. ¿Ya? Las estructuras fúngicas van a permitir que identificar. ¿Ya? Las estructuras fúngicas permiten identificar a los hongos. Y, por ejemplo, acá tenemos protocolo para el diagnóstico de algunas micosis. Tenemos, en este caso, una malacesia. Tenemos tiña, ¿qué? Tiña unguial, muy bien, acá hay otra tiña unguial. Y de todos estos se hacen un raspado, ¿no? Se hace un raspado. Y lo primero que se hace es una observación microscópica. Entonces, cuando manden a hacer un diagnóstico, lo que tengan que hacer es, primero, observación microscópica. Usted tiene unas tiñas, ¿no? Tiñas medias complicadas. Observación directa. Entonces, observación directa, el analista sabe, ya, este está mandando a hacer unas observaciones microscópicas. ¿Qué es lo que hacen en el laboratorio? Pues hacen un examen directo, ¿no? Y si se ordenó un cultivo, también se realiza un cultivo. Ya sabemos que los cultivos, ¿para qué se realizan? Para corregir tratamiento, ¿no? Para corregir tratamiento. Pero también es muy importante, ¿saben dónde se hacen los cultivos aquí en los hongos? Cuando son micosis sistémicas. En los casos de micosis sistémica es que se ordena sí o sí un cultivo. ¿Ya? En las micosis, ¿y por qué no son las micosis sistémicas? Es que las micosis sistémicas son menos frecuentes. Y esto puede, un mal diagnóstico de esa micosis puede llevar a un mal tratamiento y corregirlo podría demorar mucho más. Entonces, en micosis sistémica siempre se sugiere un cultivo. Pero previo a ese cultivo se hace un examen directo. ¿Qué significa un examen directo? Una visualización. Ya sea, dependiendo, pues, ¿no?, de lo que hayamos visto. En este caso son micosis superficiales o cutáneas. Pero en el caso, por ejemplo, de micosis sistémicas, ahí ya necesito de repente, por ejemplo, en una histoplasmosis, sacar ¿de dónde? De las heridas que se formen, de las pápulas que se formen. Entonces ya en otros casos hay que de repente sacar hasta análisis de sangre, o si el hongo ha llegado a los pulmones, líquido pleural. Entonces hay también otras zonas donde se toma la muestra y de esa muestra se hace un examen directo y un cultivo. ¿Cuándo se manda a hacer esto de acá? En micosis sistémicas. En micosis sistémicas. Porque ¿quién ve más que cuál es el médico que ve este tipo de dermatólogos? Los dermatológicos. Ojo que los dermatológicos también ven lo que son las neoplasias, ¿no? Pero estos son más especiales. ¿Por qué? Porque los hongos en estas casas cutáneas, subcutáneas y sistémicas se manifiestan mucho en la piel. Se manifiestan mucho en la piel. Entonces, por eso uno cuando le sale algunas cosas extrañas, lo primero que hace es ir al dermatólogo. Ir al dermatólogo. Y el dermatólogo muchas veces por la experiencia
por la forma como se hace. Por ejemplo, en esta acá, esta es una malacesia, podría confundirse con una tiña corporis, pero él lo distinguirá por los bordes, por el color, por incluso, a ver, le preguntará algo así a la persona, ¿no? Dime dónde has estado, qué has hecho la última vez, y de repente manifiesta, sí, estuve yendo a la playa, estuve yendo a la piscina. Entonces malacesia está más relacionado justamente con ese tipo de casos. Personas que están en el sol o están en las piscinas son muy propensas a contagiarse ¿de qué? De malacesia. De malacesia. Que es muy diferente a tiña corporis, que está más relacionada con hongos que pueden ser, ¿de dónde? De animales. Por eso está tiña pedis, tiña canis, ¿no? En el examen directo con hidróxido de potasio, que es un ácido o una base, KOH, ácido o base, química, a ver, química, funciones orgánicas. ¿Cuándo es considerado una base y cuándo es considerado un ácido? ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Del ácido clorhídrico. HCl. Del ácido sulfúrico. Es sulfúrico. Vamos a que lo jale a todititos ahorita. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4. ¿Se parece a esto? ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de sodio? Qué vergüenza. Espero que no suban ese video en esa parte. Médicos, si no saben cuál es la fórmula del hidróxido de sodio, me van a quedar mal. NaOH. Ah, perdón. Así le vas a decir al paciente, disculpe, le corté la otra pierna, era la otra. NaOH. Y el hidróxido es un ácido o una base. Le dije, ¿cómo se llama el ácido sulfúrico? Se supone que es un... Entonces lo otro sería la base, pues, biología. Química. Como es una base, ¿no? Como es una base, esta base tiene las particularidades, igual que esta de acá, tiene las particularidades de que pueden disolver la queratina de la piel. Al disolver la queratina de la piel, se muestran las estructuras fúngicas. Entonces, por ejemplo, si me han hecho un raspado de una uña que tenga una posible tiña, entonces le echan hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio disuelve ¿qué? Queratina. Al disolver la queratina de la piel o de las uñas, ¿qué se va a poder observar? Las estructuras fúngicas. A veces las estructuras fúngicas están bien compactas. Ahora, para poder distinguirlo mucho más, se utilizan colorantes. Los colorantes como el azul de algodón, o el fenol, o el azul de fenol, o el blanco de calcofluo, que van a teñir justamente a estas estructuras fúngicas que van desde azul o a veces de color verde. Ya, entonces, para eso es una observación microscópica.
Después se puede hacer un cultivo en un agar, así como para para las enterobacterias, ¿cómo se llamaba el agar? Ok. Para los hongos hay un especial también, ¿no? ¿Cómo se llama? Agar Sabouraud. ¿Qué contiene este? 4% de glucosa, o sea, tiene bastante glucosa. ¿Y eso por qué? Porque a los hongos les gustan bastante los carbohidratos. En este caso tienen glucosa. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí están, este es el agar Sabouraud y los diferentes tipos de hongos. Esta es una cándida muy particular. Aquí está. Ahí está una cándida. Y en este caso, voy a cerrar, los ustedes son curiosos. Y aquí sí, eso sí tiene esporas. Muy curiosos. Ahora sí, aunque no lo abra. Correcto, esas son ya justo el de aquí. Un aspergillus. Entonces ahí tenemos, ¿cómo se llaman estas estructuras que se forman? Micelio. Micelios, correcto. Y si yo observo al microscopio estos micelios, ¿qué voy a observar? ¿Cómo se llaman los que forman el conjunto de micelios? Y entonces las hifas, las formas de esos hifas me van a permitir identificar al hombre. Me van a permitir identificar. Entonces, mucho ojo en esa parte, ¿no? Habíamos hablado del dimorfismo. Estas son las principales micosis. ¿Ya? Esto ya lo han visto. Y esas son algunas estructuras. Por ejemplo, estos son los penicilios. Nótense sus métulas. Rhizopus. ¿Cómo se llama? ¿Esporangio o conidióforo? Esporangio. Acá, un aspergillus. Su vesícula. Conidióforo, y lo que estoy señalando acá, su vesícula. Estos macroconidias de dermatofitos, como el epidermofitón. Acá hay más macroconidias de microsporum. Y en el caso de las micosis sistémicas, como les dije, estos sí son los patógenos verdaderos, o sea, son que a cualquier persona pueden infectar, ¿no? Y todos estos patógenos producen una infección primaria, ¿dónde? En el pulmón, con diseminación luego a otros órganos y tejidos. Habíamos hablado de histoplasma, blastomices, coccidioides, paracoccidioides y entre otros. Justamente, miren, blastomices a 25 grados centígrados tiene forma de micelio, pero a 37 levaduriforme. Coccidioides también como micelio y a 37 perfecto. Histoplasma micelio y a 37 levaduriforme. Paracoccidioides micelio. Eso quiere decir que en una muestra clínica, ¿cómo podrían observarse a estos hongos
sistémicos, como micelio o como levadura, como 37 grados. O sea, en una vista al microscopio de una muestra clínica se observarán de forma levaduriforme. Pero cuando ya se hace un cultivo, en esas placas, ya la forma cambia. Profesor, ¿y por qué lo ponen a 25 grados centígrados? Porque esa es la temperatura de crecimiento de los hongos. A 25 grados centígrados vas a tener esta forma micelial. Va a tener esta forma micelial. Aquí sumemos de otros hongos dimórficos, como son ¿cuáles son los otros dos hongos dimórficos? Sporotrix y el otro Cándida. Pero en el caso de Cándida, a 25 está como levadura y a 37 como micelio, pseudo hifas. Aquí sí, solo Cándida cambia. Sporotrix es igual. Sporotrix es igual. Muy bien, entonces aquí están los peligrosos de las micosis sistémicas. Las micosis sistémicas a cualquiera de nosotros nos pueden infectar. ¿Y cómo empieza? En el pulmón. Podría empezar. ¿No? Podría empezar. Ahora con la sintomatología, de repente el médico podría empezar a confundirse, porque si está en el pulmón, ¿qué va a tener este paciente? Tos. Entonces empieza ya a ver si el paciente tiene tos, puede tratarse de una TBC, gripe, alguna malignidad en el pulmón. Pero ¿qué le podría llevar al médico a de repente también pensar en micosis? Y es que esta, como se disemina hacia otros órganos, podría ir por la boca, podría ir por la piel, y que hay diferentes sintomatologías. Incluso en las PPTs que les di, ahí vimos el histoplasma capsulatum, que tenía como heridas, ¿no?, en la piel, a lo largo de toda la piel. O en el paracoccidioides, que estaba infectado en la nariz y en la boca. Entonces, esas son otras cosas que el médico podría decir: ah, no, este es una micosis sistémica. Quiero saber qué es. Bueno, tomo muestras de las lesiones que pueda tener y ordeno en el laboratorio observaciones microscópicas. Y ahí vienen los otros tipos de cultivos. Pero para mayor confirmación, no solo se hacen esos dos. En la micosis sistémica también aplican PCRs. ¿Qué significa PCR? O sea, pruebas moleculares, pruebas de identificación molecular. Pruebas también de reacción antígeno-anticuerpo. También se hacen ese tipo de pruebas. Si hay lesiones en los tejidos, ¿cómo se llama esa prueba que se hace en los tejidos? No, estamos hablando de hongos. ¿Cómo se llama esa prueba que se hace en los tejidos y que se observa luego en el microscopio? ¿Biopsia? Biopsia, muy bien, ¿no? Las biopsias. Entonces tenemos varios análisis: microscopio, observación en microscopio, cultivos, PCRs, reacción antígeno-anticuerpo, biopsias. Biopsia. Entonces hay una serie de análisis que también podrían ayudarme a determinar con mayor precisión una micosis del tipo sistémico. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una lengua, la cual, a la observación, ¿qué observamos? Micelios y ¿qué más? Y levaduras. ¿Correcto? Entonces, si son levaduras con micelios, ¿de quién se trata? Cándida, pues. Cándida. ¿Podemos encontrar micelios en las otras micosis sistémicas? Decía que no. Entonces, esta es una cándida, ¿no?, a la cual se le ha hecho también un cultivo, ¿no? Se le ha hecho un cultivo. Y probablemente se hayan hecho una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no?, para ver si era una cándida.
Aquí están los otros hongos dimórficos, Coccidioides imitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, correcto. Estas son las micosis sistémicas o profundas también. Se trae tranquilos, todavía ni siquiera terminamos. Entonces, estos son algunos de las cosas en la micosis sistémica. Vamos a pasar de acá a ver algunas estructuras fúngicas que tienen que reconocer y voy a pasarle un video de un caso de una persona con cierta enfermedad en los cuales se hacen ciertos tipos de análisis que hemos nombrado. ¿Ya?